Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos de un tema que está en boca de todos. ¿Crisis económica en México? Vamos a desmenuzar ese tema tan importante y ver qué nos separa el futuro económico del país con la nueva presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal y darle like a este video si te resulta útil. Empecemos. Contexto electoral. El pasado 2 de junio, México vivió una jornada electoral histórica. Claudia Sheinbaum fue elegida como la primera presidenta de México con un aplastante 59.35% de los votos, seguida de Xochitl Gálvez con un 27% y de Maynes con cerca del 10%. La victoria de Sheinbaum y su partido Morena no solo marca un hito por su magnitud, sino también por las implicaciones económicas que conlleva. Reacciones en los mercados. Uno de los aspectos más discutidos tras las elecciones ha sido la reacción de los mercados. El lunes posterior a la elección, la Bolsa Mexicana de Valores cayó un 6% y el peso mexicano se despreció un 6.3% frente al dólar, pasando de 16.98 a casi 18 pesos por dólar. Pero, ¿por qué esta reacción tan negativa? Mayoría en el Congreso. La preocupación principal radica en que Morena y sus aliados ahora tienen una mayoría calificada en el Congreso. Esto significa que pueden implementar reformas constitucionales sin la necesidad de consultar a la oposición, lo cual genera incertidumbre entre los inversionistas. Un Congreso dominado por un solo partido puede hacer cambios drásticos en la política económica del país, algo que siempre pone nervioso al mercado. La estrategia de Sheinbaum. Ante la volatilidad, Sheinbaum ha tomado medidas para calmar los mercados. En su primer día como presidenta electa, sostuvo reuniones con figuras clave, como el secretario de la Hacienda Rogelio Ramírez de la O. Se ha comprometido a mantener la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica, y a reducir la deuda pública al 3% del PIB. Continuidad de políticas. Sheinbaum ha señalado que continuará con muchas de las políticas de López Obrador, lo cual incluye no condonar impuestos a los grandes contribuyentes y ampliar programas sociales. Estas políticas buscan generar una mayor justicia social, pero también podrían aumentar la presión fiscal sobre la economía. Desafíos económicos. Sheinbaum enfrenta varios desafíos económicos. Aquí desglosamos los más importantes. Infraestructura energética. El nearshoring es una tendencia en la que empresas extranjeras establecen operaciones en México para exportar a Estados Unidos, aprovechando los costos logísticos más bajos. Sin embargo, para que México pueda aprovechar esta ventaja, es crucial mejorar la infraestructura energética, especialmente el sistema eléctrico y las energías renovables. Violencia e inseguridad. La inseguridad sigue siendo un gran obstáculo para el crecimiento económico. La violencia afecta a empresarios y comerciantes, disuadiendo la inversión. Es vital que Sheinbaum tome medidas efectivas para mejorar la seguridad y generar confianza entre los inversionistas. Relación con Estados Unidos. La relación con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, es otro reto. La cordialidad y el respeto mutuo con el gobierno de Biden son positivos, pero siempre existe la amenaza de políticas proteccionistas, especialmente si Donald Trump vuelve al poder. Deuda de Pemex. Pemex, con una deuda de más de 131.000 millones de pesos. Es una carga significativa. Sheinbaum tendrá que encontrar un equilibrio entre apoyar a Pemex y mantener la estabilidad fiscal. Crecimiento económico. México necesita acelerar su crecimiento económico, aunque el crecimiento de PIB fue superior al 3% en 2022 y 2023. El promedio del sexenio de López Obrador fue solo del 0.7%. Sheinbaum debe impulsar políticas que mantengan o superan esta tasa de crecimiento para mejorar la economía del país. Propuestas económicas de Sheinbaum. Programas sociales. Sheinbaum planea expandir los programas sociales, incluyendo pensiones para adultos mayores de 60 a 64 años y becas para estudiantes de escuelas públicas. Aunque esas medidas son populares, aumentan el gasto público y requieren una fuente de financiación sostenible. Aumento del salario mínimo. Otra propuesta es aumentar progresivamente el salario mínimo por encima de la inflación, hasta alcanzar 2.5 veces el valor de la canasta básica. Esta medida busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, pero debe implementarse con cuidado para evitar presiones inflacionarias. Reacción internacional y especulación.
La incertidumbre generada por la victoria de Sheinbaum ha llegado a muchos inversionistas internacionales a reconsiderar su posición en México. La especulación es alta, con más del 70% de las transacciones de pesos mexicanos siendo de carácter especulativo. La estabilidad del peso y la bolsa mexicana dependerá en gran medida de las primeras acciones del nuevo gobierno. Consejos para inversionistas. Dado el escenario actual, ¿qué pueden hacer los inversionistas para proteger su dinero? Diversificación. La diversificación es clave. No solo inviertes en pesos mexicanos, sino también dólares y otras monedas fuertes. Considera fondos dolarizados, acciones internacionales y una mezcla de activos nacionales e internacionales. Mantén la calma. Es vital mantener la calma y no tomar decisiones precipitadas. La volatilidad es común en tiempos de cambio político, pero suele ser temporal. Infórmate, mantente al día con las noticias y análisis económicos. Un inversor informado puede tomar decisiones más acertadas y evitar ventas de pánico. Consulta a expertos. Habla con asesores financieros y ejecutivos de tu casa de bolsa. Ellos pueden ofrecerte una perspectiva más clara y ayudarte a tomar decisiones informadas. Piensa a largo plazo. Define bien tu horizonte de inversión. Si tienes objetivos a largo plazo, como invertir para la jubilación o para la educación de tus hijos, no te dejes llevar por la volatilidad al corto plazo. Conclusión. La elección de Claudia Sheinbaum como presidente de México ha generado tanto expectativas como incertidumbre en el ámbito económico. Aunque su gobierno plantea desafíos significativos, también ofrece oportunidades para el crecimiento y la mejora social. La clave estará en cómo maneje estos retos y en la capacidad de los inversionistas para adaptarse a los cambios. Sheinbaum ha heredado una economía que presenta tanto fortalezas como debilidades. Las promesas de continuidad de políticas sociales y fiscales buscan mantener una estabilidad que tranquilice a los mercados y al mismo tiempo promover el bienestar social. Sin embargo, la mayoría calificada en el Congreso puede ser una arma de doble filo si se implementan reformas radicales sin el debido consenso. El riesgo de inestabilidad económica aumentará, alejando la inversión extranjera y generando incertidumbre interna. Por otro lado, la atención a la infraestructura energética y la seguridad serán cruciales para aprovechar las oportunidades del nearshoring y otros factores de crecimiento. La gestión de la relación con Estados Unidos será vital, especialmente considerando las posibles fluctuaciones en la política comercial bajo diferentes administraciones estadounidenses. La deuda de Pemex sigue siendo un problema crítico que requerirá soluciones innovadoras y sostenibles. Para los inversionistas, la diversificación, la calma y la información actualizada son esenciales. La especulación no es una estrategia viable a largo plazo y las decisiones deben basarse en análisis sólido y asesoramiento profesional. En resumen, el futuro económico de México, bajo la presidencia de Sheinbaum, es un terreno de oportunidades y riesgos. Su éxito dependerá en gran medida de su capacidad para equilibrar el éxito económico con la justicia social, mantener la estabilidad fiscal y construir un entorno seguro y atractivo para la inversión. La participación y el apoyo de todos los sectores de la sociedad serán esenciales para navegar estos tiempos de cambio. Esperamos que este análisis te haya sido útil. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios y la responderemos con gusto. No olvides suscribirte al canal, dejar like al video y compartirlo para que más personas puedan informarse sobre este importante tema. ¡Hasta la próxima!